un viejo callado y un joven parlanchín. Aun cuando alguien tiene muchos amigos, suele haber entre ellos unos pocos a los que se quieren todavía más que a los demás. También, en el caso de Momo era así. Tenía dos grandes amigos que iban a verla cada día y que compartían con ella todo lo que tenían. Uno era joven y otro viejo. Beppo Barrendero vivía en una choza que él mismo había construido cerca del anfiteatro, a base de ladrillos, latas y cartón embreado. Era extraordinariamente bajo e iba siempre un poco encorvado, por lo que apenas sobrepasaba a Momo. Siempre llevaba su gran cabeza, sobre la que erguía un mechón de pelos canosos, un poco torcida, y sobre la nariz llevaba unos pequeños anteojos. Algunos opinaban que Beppo Barrendero le faltaba algún tornillo. Lo decían porque ante las preguntas se limitaban a sonreír amablemente y no contestaba. Pensaban, y cuando creía que una respuesta era innecesaria, se callaba, pero cuando la creía necesaria, pensaba sobre ella. A veces tardaba 2 horas en contestar, pero otras tardaba todo un día. Mientras tanto, el otro, claro está, había olvidado que había preguntado, por lo que la respuesta de Beppo le sorprendía. Solo Momo sabía esperar tanto y entendía lo que decía. Sabía que se tomaba tanto tiempo para no decir nunca nada que no fuera verdad, pues en su opinión, todas las desgracias del mundo nacían de las muchas mentiras, las dichas a propósito, pero también las involuntarias, causadas por la prisa o la impresión. Cada mañana iba antes del amanecer en su vieja y chicharrante bicicleta hacia el centro de la ciudad, a un gran edificio. Allí esperaba con sus compañeros en un patio hasta que le daban una escoba y le enseñaban una calle que tenía que barrer. A Beppo le gustaba estas horas antes de amanecer, cuando la ciudad todavía dormía. Le gustaba su trabajo y lo hacía bien. Sabía que era un trabajo muy necesario. Cuando barría las calles lo hacía despaciosamente, pero con constancia. A cada paso, una inspiración, y a cada inspiración, una barrida. Paso, inspiración, barrida. Paso, inspiración, barrida. De vez en cuando se paraba un momento y miraba pensativamente ante sí. Después proseguía. Paso, inspiración, barrida. Mientras se iba moviendo, con la calle sucia ante sí y la limpia detrás, se le ocurrían pensamientos, pero eran pensamientos sin palabras. Pensamientos tan difíciles de comunicar como un olor del que aún a duras penas se acuerda, o como un color que se ha soñado. Después del trabajo, cuando se sentaba con Momo, le explicaba sus pensamientos, y como ella lo escuchaba a su modo tan peculiar, su lengua se soltaba y hallaba las palabras adecuadas. ¿Ves, Momo? Te decía, por ejemplo, las cosas son así. A veces tienes ante ti una calle larguísima. Te parece tan terriblemente larga que nunca crees que podrás acabarla. Miró un rato en silencio a su alrededor. Luego siguió, y entonces te empiezas a dar prisa. Cada vez más prisa. Cada vez que levantas la vista, ves que la calle no se hace más corta. Y te esfuerzas todavía. Empiezas a tener miedo. Al final, estás sin aliento. La calle sigue estando por delante. Así no se debe hacer. Pensó durante un rato, entonces siguió hablando. Nunca se ha de pensar en toda la calle de una vez, ¿entiendes? Solo hay que pensar en el paso siguiente, en la inspiración siguiente, en la siguiente barrida. Nunca nada más que en el siguiente. Volvió a callar y a reflexionar, antes de añadir. De esta manera es divertido. Eso es importante, porque entonces se hace bien la tarea. Y así ha de ser. Después de una nueva y larga interrupción, siguió. De repente se da uno cuenta de que paso a paso se ha barrido toda la calle. Uno no se da cuenta de cómo la ha sido y no se está dando sin aliento.
Asintió el silencio y dijo, poniendo punto final: eso es importante. Otra vez se sentó al lado de Momo, callado, y ella vio que estaba pensando y que quería decir algo muy especial. De repente, él la miró a los ojos y le dijo: nos he reconocido. Pasó mucho rato antes de que continuara en voz baja. Eso ocurre a veces. A mediodía, cuando todo duerme en calor, el mundo se vuelve transparente, como un río, ¿entiendes? Se puede ver el fondo. Asintió y calló un rato, para decir en voz baja: allá hay otros tiempos, allí al fondo. Volvió a pensar un rato, buscando las palabras adecuadas, pero pareció no encontrarlas, pues de repente dijo con voz totalmente normal: hoy estuve barriendo junto a las viejas murallas. Allí 5 sillares de otro color. ¿Así entiendes? Y con el dedo dibujó una gran T en el suelo. La miró con la cabeza torcida y de repente murmuró: las he reconocido, las piedras, quiero decir. Después de otra interrupción siguió a pellones. Esos eran otros tiempos, cuando se construía la muralla. Trabajaron mucho en ella, pero había 2, entre ellos, que colocaron esos sillares. Era una señal, ¿comprendes? La he reconocido. Se pasó la mano por los ojos. Parecía costarle un gran esfuerzo lo que intentaba decir, porque al seguir hablando las palabras salían con esfuerzo. Tenían otro aspecto, esos 2. Él aquel entonces, pero entonces dijo, en tono definitivo y casi colérico: pero no reconoció, éramos tú y yo. No reconocí. No se le puede tomar a mal a la gente el que se ría cuando oían hablar a Beppo Barrendero de ese modo. Y a sus espaldas algunos se señalaban la sien con el dedo. Pero Momo lo quería y guardaba todas sus palabras en su corazón. El otro amigo de Momo era joven y en todos los aspectos lo más apuesto de Beppo Barrendero. Era un guapo muchacho de ojos soñadores, pero una lengua increíble. Siempre estaba repleto de bromas y chistes, y sabía reír con tal ligereza que había que reír con él si se quisiera o no. Se llamaba Girolamo, pero todo le llamaban Jiji. Como el viejo Beppo, lo hemos llamado según su profesión. Haremos lo mismo con Jiji, aunque no tiene ninguna profesión precisa. Lo vamos a llamar, pues, Jiji Cicerone. Pero ya queda dicho que la de Cicerone suele ser una de las muchas profesiones que ejercía según la ocasión, y no era ni mucho menos de modo oficial. El único requisito que tenía para ejercer esa actividad era una gorra de plato. Se le ponía en cuanto veía aparecer de la tarde en tarde algún grupo de viajeros que se había perdido por ese barrio. Se acercaba a ellos con la cara seria y les ofrecía guiarlos y explicarles todo. Si los forasteros estaban de acuerdo, se disparaba y les contaba los cuentos de Calleja. Punteaba su relato de acontecimientos, nombres y fechas inventados, de tal manera que a los pobres oyentes quedaran totalmente confusos. Algunos se daban cuenta y se marchaban enfadados, pero la mayoría lo creía y lo retribuía cuando Jiji pasaba la gorra al final. La gente de los alrededores se ría de las invenciones de Jiji, pero algunos ponían caras reprobatorias y opinaban que no estaba bien que aceptara dinero a cambio de las historias que al fin y al cabo había inventado. Eso lo hacen todos los poetas, decía eso Jiji. ¿Y acaso la gente no ha recibido nada a cambio de su dinero? Yo les digo que han recibido exactamente lo que querían. ¿Y qué importa que lo que yo cuente esté o no esté en algún libro es muy sabio? ¿Quién les dice que las historias que ponen en los libros sabios no sean también inventadas? Solo que nadie se acuerda ya. Otra vez decía, ¿quién sabe lo que es cierto y lo que no? ¿Quién puede saber lo que ha ocurrido aquí hace 1000 o 2000 años? ¿Lo saben ustedes? No, reconocían los demás. ¿Lo ven?, exclamaba Jiji Cicerone.
¿Cómo pueden decir ustedes que las historias que yo cuento no son verdad? Puede ser que casualmente haya ocurrido tal como yo cuento. Entonces he dicho la pura verdad. A eso era difícil oponer nada. Si en lo que se refiere a la locuacidad, Jiji fácilmente podía con todos ellos. Lamentablemente, venían muy pocos forasteros que quisieran ver el anfiteatro, por lo que Jiji tenía que practicar otras profesiones. Según la ocasión, era guardián de un estacionamiento, testigo de boda, paseador de perros, cartero de amor, participante de un funeral, traficante de recuerdos y muchas otras cosas más. Pero Jiji soñaba con volverse rico y famoso. Viviría en una casa de fábula, rodeada de un parque, comería en platos dorados y dormiría sobre almohadas de seda. Y se veía a sí mismo en el esplendor de la fama como un sol, cuyos rayos yo lo calentaba ahora, en su miseria. «Lo conseguiré», exclamaba, cuando los otros se reían de sus sueños. Todos se recordarán de mis palabras, pero ni él mismo hubiera podido decir cómo pensaba alcanzar la fama, porque no lo traía demasiado el esfuerzo y el trabajo. «Eso no tiene mérito», le decía Momo. «Así se puede hacer rico cualquiera. Míralos, lo que parecen, los que han vendido a la vida y el alma por un poco de bienestar. No a eso no juego yo. Y aunque muchas veces no tenga dinero ni siquiera para pagar una taza de café, Jiji seguirá siendo Jiji». Se podría pensar que era totalmente imposible que dos personas de ideas tan diferentes acerca del mundo y la vida como Jiji Cicerone, Beppo Barrendero, se hicieran amigos. Sin embargo, así era. Da la casualidad de que el único que nunca censuraba a Jiji, su líder era el viejo Beppo, y por la misma casualidad era precisamente el locuaz Jiji el único que nunca se reía del sorprendente y viejo Beppo. Probablemente fuera a causa de Momo, de modo en que Momo los escuchaba a ambos. Ninguno de los tres intuía que pronto caería una sombra sobre su amistad. Y no solo sobre su amistad, sino sobre toda la región. Una sombra que crecía y crecía, y que ahora mismo, oscura y fría, se extendía ya sobre la gran ciudad. Se trataba de una conquista callada e insensible, que avanzaba día a día, y contra la que nadie se resistía, porque nadie conseguía darse cuenta de ella. Y los conquistadores, ¿quiénes eran? Ni siquiera Beppo se daba cuenta de tantas cosas que los demás no veían. Observaba a los hombres grises que recorrían incansables la ciudad, y que parecía estar siempre ocupados. Y eso, que no eran invisibles. Se les veía y no se les veía. De algún misterioso modo, eran capaces de pasar desapercibidos, de manera que no se les observaba o se lo volvía a olvidar enseguida su aspecto. Así podían operar en la clandestinidad precisamente porque no se ocultaban. Y como nadie reparaba a ellos, nadie les preguntaba de dónde habían salido, porque cada día eran más. Circulaban por las calles en elegantes coches grises, entraban en todas las casas, se sentaban en todos los restaurantes. Muchas veces hacían anotaciones en sus agendas. Eran unos hombres vestidos con trajes de un color gris telaraña. Incluso sus caras parecían ser de ceniza gris. Llevaban pomines y fumaban pequeños puros grises. Cada uno llevaba siempre un maletín gris plomo. Tampoco Jiji Cicerone había notado que varias veces algunos de sus hombres grises había estado cerca del anfiteatro y había apuntado muchas cosas en sus agendas. Solo Momo había observado que en una tarde habían aparecido sus obscuras siluetas por el borde superior del anfiteatro. Se habían hecho señas los unos a los otros y después se habían reunido a discutir. No se había oído nada, pero Momo de repente había sentido un frío muy especial, como no lo había notado nunca antes. No le sirvió de nada que se envolviera más estrechamente en un gran chaquetón, porque no era un frío normal,
Después los hombres grises se habían ido de nuevo y no le habían vuelto a aparecer. Esa noche Momo no había podido oír, como otras veces, la música callada y poderosa. Pero algún día la vida había continuado como siempre y Momo no volvió a pensar en curiosos visitantes. También ella los había olvidado. Cuentos para muchos y cuentos para una. Capítulo 5. Poco a poco, Momo se había vuelto totalmente imprescindible para Jiji Cicerone. En la medida en que se puede afirmar esto, es un tipo tan inconsciente como él. Había cobrado un profundo cariño por la niña y hubiera querido llevarla consigo a todas partes. Contar historias era, como ya sabemos, su pasión, y precisamente en este punto se había operado un cambio en él. Antes sus historias habían resultado de vez en cuando un tanto pobres. No se le ocurría nada interesante. Repetía algunas cosas, o alguna película que había visto, o alguna noticia que había leído. Por decirlo así, sus historias habían ido a pie, pero desde que conocía a Momo, les había crecido alas, especialmente cuando Momo estaba con él y lo escuchaba. Su fantasía florecía como un prado de primavera. Niños y mayores se amontaban a su alrededor. Ahora era capaz de contar historias que se estiraran en muchos capítulos a lo largo de días y semanas, y nunca se le agotaban las ocurrencias. Él mismo, por cierto, también se escuchaba con la máxima atención, porque no tenía la más mínima idea de a dónde lo conduciría su fantasía. Una vez que llegaron unos viajeros que querían visitar al anfiteatro, Momo estaba sentado, algo apartada en las gradas de piedra. Comenzó de modo siguiente: estimadas damas y caballeros, como acaso todos ustedes sepan, la emperatriz Basilisca Agustina emprendió incontables guerras para defender su imperio de los constantes ataques de los pitos y flautas. Cuando hubo sometido una vez más a esos pueblos, estaba tan irritada por la inacabable molestia que amenazó con exterminar a todos los atacantes, a menos que su rey Xoxotlaxolus le cediera como castigo su carpa dorada. Pues en aquella época, damas y caballeros, las carpas doradas todavía eran desconocidas aquí. Pero la emperatriz Basilisca había oído de boca de un viajero que el rey Xoxotlaxolus poseía un pedacito que, en cuanto hubiera acabado de crecer, se convirtiera en puro oro. Y la emperatriz Basilisca quería poseer esa realeza a cualquier precio. El rey Xoxotlaxolus se rió para sus adentros. Ocultó debajo de la cama la carpa dorada, que efectivamente poseía, e hizo entregar a la emperatriz una sorpresa incrustada de diamantes, una ballena pequeñita. Bien, es cierto que la emperatriz quedó un tanto sorprendida por el tamaño del animal, pues había imaginado la carpa dorada un poco más pequeña, pero pensó que cuanto mayor, mejor, pues tanto más oro produciera al final el pez. Pero por otro lado, ese pez no parecía dorado, y eso la intranquilizaba. Pero el emisario del rey Xoxotlaxolus le declaró que el pez no se convertiría en oro hasta haber acabado de crecer, no antes. Por eso, era muy importante que no le estorbara su crecimiento. Con eso, la emperatriz Basilisca se dio por satisfecha. El pedacito crecía día a día y consumía enormes cantidades de comida. Pero la emperatriz no era pobre, y el pez recibía todo lo que podía tragar, con lo que se hizo grande y gordo. Pronto lo superó y se quedó pequeña. Cuando mayor, mejor, dijo la emperatriz Basilisca, y lo hizo trasladar a su bañera. Pero poco tiempo ya no cabía en la bañera. Crecía y crecía. Entonces fue trasladado a la piscina imperial. Eso ya era un transporte bastante complicado, porque el pez ya pesaba tanto como un buey.
Uno de los esclavos que tenía que arrastrarlo resbaló y la emperatriz lo mandó tirar a los leones, porque el pez lo era todo para ella. Todos los días se pasaba muchas horas sentadas al borde de la piscina y lo veía crecer. No pensaba más que en el oro, pues se sabía que llevaba una vida muy espléndida y nunca tenía oro suficiente. Cuanto mayor, mejor, murmuraba para sí. Esa frase se convirtió en el lema del imperio y se grabó en letras de oro en todos los edificios estatales. Pero hasta la piscina imperial resultó demasiado pequeña para el pez. Entonces, Basilisca mandó construir este edificio, cuya ruina, señores y señoras, tiene ante sí. Era un enorme acuario, totalmente circular, lleno hasta el borde de agua, en el que el pez por fin podría estirarse a gusto. La emperatriz, como ya lo hemos dicho, pasaba día y noche en este lugar. Esperaban que este pez gigante se convirtiera en oro. Ya no se fiaba de nadie, ni de sus esclavos ni de sus parientes, y temían que le fueran a robar el pez. De modo que ahí estaba. Adelgazaba más y más por el miedo y la preocupación. No pegaba ojo y vigilaba al pez, que nadaba divertido y no pasaba ni siquiera en convertirse en oro. Y Basilisca se despreocupaba más y más de los asuntos del gobierno. Eso era precisamente habían esperado los pitos y flautas, bajo la dirección de su rey Saxo-Gloxolus. Emprendieron una última campaña y conquistaron todo el imperio en un paseo militar. No se encontraron con ningún soldado y al pueblo le daba igual quien lo gobernara. Cuando la emperatriz Basilisca se enteró, por fin del asunto, pronunció las famosas palabras: ¡ay de mí! Ojalá el resto, por desgracia, no haya llegado hasta nosotros. Lo que sí se sabe con certeza es que se lanzó a este acuario y se ahogó al lado del pez. Tumba de todas las esperanzas. Para celebrar la victoria, el rey Saxo-Gloxolus mandó a matar la ballena, de modo que todo el pueblo recibió durante 8 días filete de pescado asado. Así pueden ver, señoras y señores, a dónde conduce la credulidad. Con esas palabras concluyó Jiji su relato, y los oyentes estaban visiblemente impresionados. Miraban las ruinas con todo respeto. Solo uno de ellos desconfiaba un poco y preguntó: ¿y cuándo dice que ocurrió todo eso? Pero Jiji nunca dejaba una pregunta sin contestar y dijo: como todo el mundo sabe, la emperatriz Basilisca fue contemporánea del filósofo Sinanca el Viejo. El desconfiado, claro está, no quería reconocer porque no sabía cuándo había vivido el filósofo Sinanca el Viejo, por lo que dijo: muchas gracias. Todos los oyentes estaban sumamente satisfechos y decidían que esta visita realmente había merecido la pena y que nadie les había explicado nunca tan comprescindible los hechos de esta historia. Entonces Jiji presentó modestamente su gorra y la gente se mostró generosa. Incluso el desconfiado echó unas monedas en ella. Además, desde que había llegado Momo, Jiji no contaba nunca 2 veces la misma historia. Le habría resultado demasiado aburrido. Si Momo estaba entre los oyentes, le parecía que en su interior se abría unas compuertas por las que fluía más y más ocurrencias, sin que tuviera necesidad de detenerse y pensarlas. Al contrario, muchas veces tenía que intentar refrenarse para no ir demasiado lejos, como aquella vez en que 2 damas norteamericanas mayores distinguidas habían aceptado sus servicios, pues le habían dado un buen susto cuando le relató lo siguiente. Claro
Claro está que incluso en su bello y libre país, estimados señoras, sabrán que después tirano Margercio Comuno concibió el plan de cambiar el mundo según sus ideas. Pero hiciera lo que hiciera, la gente seguía siendo más o menos igual y no se dejaba cambiar. Entonces, en su vejez, Margercio Comuno se volvió loco. Como ustedes saben, estimadas señoras, en aquel tiempo no habían todavía psiquiatras que supieran curar estas enfermedades, por lo que habían que dejar que los tiranos se hicieran locos como quisieran. En su locura, a Margercio Comuno se le ocurrió la idea de dejar que el mundo siguiera siendo como quisiera y hacerse otro nuevo a su gusto. Así que ordenó que construyeran un globo que tenía que tener el mismo tamaño que la Tierra, y en él que había que reproducir con toda fidelidad cada detalle, cada casa, cada árbol, todas las montañas, ríos y mares. Toda la humanidad fue obligada, bajo pena de muerte, a trabajar en la ingente obra. En primer lugar, construyeron un pedestal sobre el que debería apoyarse este globo gigantesco. La ruina de ese pedestal, estimadas señoras, es el que tienen ustedes ante sí. Entonces se comenzó a construir el propio globo terráqueo, una esfera gigantesca del mismo tamaño que la Tierra. Cuando se acabó de construir la esfera, se produjo con cuidado todo lo que había sobre la Tierra. Claro está que se necesitaba mucho material para ese globo terráqueo, y ese material no se podía tomar de ningún lado más que de la propia Tierra. Así, la Tierra se hacía cada vez más pequeña, mientras el globo se hacía más grande. Y cuando se terminó de hacer el nuevo mundo, hubo que aprovechar para ello precisamente la última piedrecita que quedaba en la Tierra. Claro que esto también, todos los habitantes habían ido de la vieja Tierra al nuevo globo terráqueo, porque la vieja se había acabado. Cuando Margercio Comuno se dio cuenta de que todo seguía igual que antes, se cubrió la cabeza con la toga y se fue. Nadie sabía dónde. ¿Ven ustedes, estimadas señoras, este hueco en forma de embudo que permite distinguir las ruinas en la actualidad? Es el pedestal que se apoyaba en la superficie de la vieja Tierra. Así que se debe imaginárselo todo al revés. Las dos distinguidas damas norteamericanas palidecieron y se preguntó: ¿y dónde quedó el globo terráqueo? Están ustedes en él, contestó Jiji. El mundo actual, señoras mías, es el globo terráqueo. Las dos damas chillaron horrorizadas y huyeron. Jiji presentó en vano la gorra. Pero lo que más le gustaba a Jiji era contarle cuentos solo a Momo cuando no escuchaba a nadie más. Casi siempre eran cuentos que trataban de los propios Jiji y Momo, y solo estaban destinados a ellos dos, y eran totalmente diferentes a los que Jiji contaba en otras ocasiones. Una noche hermosa y cálida, los dos estaban sentados callados en los escalones de piedra. En el cielo brillaban ya las primeras estrellas, y la luna se perfilaba grande y plateada sobre las siluetas negras de los pinos. ¿Me cuentas un cuento?, pidió Momo. Está bien, dijo Jiji. ¿De qué? ¿De quién? De Momo y Giralomo. Sí puede ser, contestó Momo. Jiji reflexionó un momento y preguntó: ¿y cómo ha de llamarse? ¿Quizá el cuento del espejo mágico? Jiji asintió pensativo. Eso suena bien. Veamos qué pasa. Puso un brazo alrededor de los hombros de Momo y comenzó. Érase una vez una hermosa princesa llamada Momo, que vestía de seda y terciopelo, y vivía muy por encima del mundo, sobre la cúspide de una montaña, cubierta de nieve en un castillo de cristal. Tenía todo lo que se puede desear. No comía más que los manjares más finos y no bebía más que el vino más dulce. Dormía sobre almohadas de seda y se sentaba en sillas de marfil. Lo tenía todo, pero estaba completamente sola.
Todo lo que le rodeaba, la servidumbre, la camarera, los gatos, perros y pájaros, e incluso las flores, todo no era más que reflejo del espejo. Porque resulta que la princesa Momo tenía un espejo mágico grande, redondo y de la más pura plata. Lo enviaba cada día y cada noche por todo el mundo, y el gran espejo flotaba sobre países y mares, sobre ciudades y campos. La gente que lo veía no se sorprendía, sino que decía, es la luna. Y cada vez que el espejo volvía, ponía delante de la princesa todos los reflejos que se habían recogido durante su viaje. Los había bonitos y feos, interesantes y aburridos, según cómo salían. La princesa escogía los que les gustaban, mientras que simplemente tiraba a los otros a un arroyo, y los reflejos liberados volvían a sus dueños, a través del agua, mucho más deprisa de lo que te imaginas. A eso se debe que veas tu propia imagen reflejada cuando te inclinas sobre un pozo o un charco de agua. A todo esto, he olvidado decir que la princesa Momo era inmortal, porque nunca se había mirado a sí misma en el espejo mágico, pues quien vea en él su propia imagen se volvía por ello mortal. Eso lo sabía muy bien la princesa Momo, y por lo tanto no lo hacía. De ese modo, vivía con todas sus imágenes, jugaba con ellas y estaba bastante contenta. Pero un día, el espejo mágico le trajo una imagen que le interesó más que todas las otras. Era la imagen de un joven príncipe. Cuando la vio, la entró tan nostálgica que quería llegar hasta el fondo como fuera. Pero ¿cómo? No sabía dónde vivía, ni quién era, no sabía ni siquiera cómo se llamaba. Como no encontraba otra solución, decidió mirarse por fin en el espejo, porque pensaba, a lo mejor el espejo, casualmente hacia el cielo, cuando pase el espejo y vea mi imagen, acaso siga el camino del espejo y me encuentre aquí. Así que miró largamente el espejo y lo envió por el mundo con su reflejo. Pero así, claro está, se había vuelto mortal. Enseguida oirás cómo sigue esta historia, pero primero he de hablarte del príncipe. Este príncipe se llamaba Giralomo y vivía en un reino fabuloso. Todos los que vivían en él amaban y admiraban al príncipe. Un buen día, los ministros le dijeron al príncipe, Majestad, debes de casarte, porque así es como debe ser. El príncipe Giralomo no tenía nada que objetar, de modo que llegaron al palacio las más bellas señoritas del país, para que pudiera elegir una. Todos habían puesto la más guapa posible, porque todos querían casarse con él. Pero las muchachas también se había colado en el palacio una hada mala, que no tenía en las venas sangre roja y cálida, sino sangre verde y fría. Claro que eso no se le notaba, porque se había maquillado con mucho cuidado. Cuando el príncipe entró en el gran salón dorado del trono para hacer su elección, ella pronunció rápidamente un conjuro de modo que Giralomo no vio nada más que a ella, y además le pareció tan hermosa que al momento le preguntaron si quería ser su esposa. Con mucho gusto, dijo la hada mala, pero propongo una condición. La cumpliré, respondió Giralomo, irreflexivo. Está bien, contestó la hada mala, y sonrió con tanta dulzura que el pobre príncipe casi se marea. Durante un año no podrás mirar el flotante espejo de plata. Si lo haces, olvidarás al instante todo lo que es tuyo. Olvidarás lo que eres en realidad y tendrás que ir al país de hoy, donde nadie te conoce, y allí vivirás como un pobre diablo. ¿Estás de acuerdo? Si no es más que eso, exclamó el príncipe Giralomo, la condición es fácil. ¿Qué ha ocurrido, mientras tanto, con la princesa Momo? Había esperado y esperado, pero el príncipe no había venido. Entonces decidió salir a buscarlo ella misma. Devolvió la libertad a todas las imágenes
que tenía a su alrededor. Entonces bajó totalmente sola y en sus suaves zapatillas desde su palacio de cristal a través de las montañas nevadas hacia el mundo. Recorrió todos los países hasta que llegó al país de hoy. A estas alturas sus zapatillas estaban desgastadas y tenía que ir descalza. Pero el espejo mágico con su imagen seguía flotando por el cielo. Una noche, el príncipe Girolamo estaba sentado en el tejado de su palacio dorado y jugaba con las damas con el hada de sangre verde y fría. De repente cayó una gota diminuta sobre la mano del príncipe. «Empieza a llover», dijo el hada de sangre verde. «No», contestó el príncipe, «no puede ser, porque no hay ninguna sola nube en el cielo». Y miró hacia lo alto, directamente el gran espejo mágico, plateado, que flotaba allí arriba. Entonces vio la imagen de la princesa Momo y observó que lloraba y que una de sus lágrimas le había caído sobre la mano. En ese mismo momento se dio cuenta de que el hada la había engañado, que no era hermosa y que en sus venas solo tenía sangre verde y fría. Era la princesa Momo la que amaba de verdad. «Acabas de romper tu promesa», dijo la hada verde, y su cara se crispó hasta parecer la de una serpiente. «Y ahora has de pagar». Introdujo sus largos dedos verdes en el pecho de Girolamo, que se quedó sentado como paralizado, y le hizo un nudo en el corazón. En ese mismo instante olvidó que era príncipe Girolamo. Salió de su palacio, de su reino, como un ladrón furtivo. Caminó por todo el mundo, hasta que llegó al país de hoy, donde vio en adelante como un pobre inútil desconocido y se llamaba simplemente Jiji. Lo único que había llevado consigo era la imagen del espejo mágico, que desde entonces quedó vacío. Mientras tanto, los vestidos de seda y terciopelo de la princesa Momo se habían gastado. Ahora llevaba un chaquetón de hombre viejo, demasiado grande, y una falda de remiendos de todos los colores. Y vivía en unas ruinas. Aquí se encuentran un buen día, pero la princesa Momo no reconoce al príncipe Girolamo, porque ahora es un pobre diablo. Tampoco Jiji reconoció a la princesa, porque ya no tenía ningún aspecto de princesa. Pero en la desgracia común, los dos se hicieron amigos y se consolaban mutuamente. Una noche, cuando volvió a flotar en el cielo el espejo mágico, que ahora estaba vacío, Jiji sacó al bolsillo la imagen y se la enseñó a Momo. Estaba ya muy arrugada y deslavada, pero aún así la princesa se dio cuenta enseguida de que se trataba de su propia imagen. Y entonces también reconoció bajo la máscara del pobre diablo al príncipe Girolamo, al que siempre había buscado y por quien se había vuelto mortal. Y se lo contó todo, pero Jiji volvió triste la cabeza y dijo: «No puedes entender nada de lo que dices, porque tengo un nudo en el corazón y no puedo acordarme de nada». Entonces la princesa Momo metió la mano en su pecho y desató con toda facilidad el nudo que tenía en el corazón. Y de repente, el príncipe Girolamo volvió a saber quién era. Tomó a la princesa de la mano y se fue con ella muy lejos a su país. Una vez que Jiji concluyó, ambos cayeron un ratito. Luego Momo preguntó: «¿Y después fueron marido y mujer?». «Creo que sí», dijo Jiji más tarde. «¿Y murieron mientras?». «No», dijo Jiji con decisión. «Eso lo sé exactamente». El espejo mágico solo hacía a alguien mortal cuando se miraba en él a solas, pero si se miraban dos, vuelven a ser inmortales. Y eso hicieron estos dos. La luna se veía grande y plateada sobre los pinos negros y hacía brillar misteriosamente las viejas piedras de las ruinas. Momo y Jiji estaban sentados en el silencio, el uno al lado del otro, y se miraban largamente en ella. Sintieron con toda claridad que durante ese instante ambos eran inmortales.